Muy ya está grabando. Empezaremos con este ejercicio bastante sencillo de la guía de ejercicios, el número 6 de la parte de sonido, por supuesto. Un tubo de 1 metro de largo está cerrado por uno de sus extremos. Un alambre estirado se coloca cerca del extremo abierto. El alambre tiene 0.3 metros de largo y una masa de 0.01 kilogramos. Se sostiene fijo en sus dos extremos y vibra en su modo fundamental. Pone a vibrar a la columna de aire en el tubo con su frecuencia fundamental por resonancia. Encontrar, inciso A, la frecuencia de oscilación de la columna de aire, inciso B, la tensión del alambre. Bien, entonces tenemos estos datos en este sistemita. Tenemos un tubito de 1 metro de longitud, de un extremo abierto y el otro cerrado. Y tenemos justo en la boca del tubo un alambre tensado de longitud 0.3 metros y masa 0.01 kilogramos. Entonces, cuando está vibrando en su modo fundamental la cuerdita, por resonancia hace vibrar la columna de aire que está en el tubito. Entonces, como nos dicen que es por resonancia, eso significa que la frecuencia de perturbación que tiene, la frecuencia de vibración que tiene la cuerdita es la misma frecuencia de vibración que tiene el tubito. Tiene la misma frecuencia fundamental, porque la frecuencia es lo que se transmite a través del aire hasta el tubito. Entonces, es como si fuera el ente perturbador, la cuerdita, y el sistema perturbado sería el tubito. Como tiene la misma frecuencia, por la definición de resonancia, al tener la misma frecuencia o muy parecida, la amplitud se empieza a incrementar del sistema perturbado. Su amplitud cada vez más grande. Entonces, como la amplitud de oscilación o de vibración, ya sea amplitud de desplazamiento o amplitud de presión, está relacionada con la intensidad del sonido, entonces el sonido del tubito se hace más intenso. Entonces nosotros, al perturbar una cuerdita que tiene la misma frecuencia del tubo, cerca del tubo, entonces el tubito empieza a sonar de por sí, empieza a escucharse ese sonido característico. Como es un tubito en un extremo abierto y el otro cerrado, es como una zampoña, como el tubo de una zampoña, ¿no? Es como si estuvieran tocando esa zampoña. Entonces ese sonido de la zampoña se empieza a escuchar sin necesidad de soplar acá, no por resonancia. La cuerdita, esas vibraciones la manda a través del aire hasta el tubito y el tubito, la columna de aire en el tubito empieza a vibrar con esa misma frecuencia y como tiene la misma frecuencia, su amplitud se empieza a incrementar y como la amplitud es relacionada con la intensidad de sonido, entonces el sonido de vibración de la columna de aire en el tubo se empieza a escuchar más fuerte, es más notorio. Bien, es lo que ocurre entonces. Entonces, la parte importante, ¿cuál es? Que por esos argumentos que nos han dado de que por resonancia empieza a vibrar la columna de aire en el tubo, significa que la frecuencia de vibración de la cuerdita es la misma frecuencia de vibración del estado fundamental del tubo. Tiene la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, nos piden la tensión en la cuerda, ¿no? En uno de los incisos. En el inciso A, primeramente nos piden la frecuencia de oscilación de la columna de aire y en el inciso B, la tensión del alambre o de la cuerda. Bien, entonces empezaremos determinando la frecuencia de oscilación de la columna de aire en el tubito, ¿no? Y una vez obtenida esa frecuencia, es la misma frecuencia de la cuerda y esa frecuencia nos va a ayudar para determinar la tensión del alambre. Bien, entonces, en el alambre son ondas mecánicas que ya lo hemos visto en el capítulo anterior y en el tubito son ondas mecánicas longitudinales, ondas sonoras, que corresponde más a este capítulo que estamos resolviendo ejercicios. Bien, empezando por el inciso A, en este tubito de un extremo abierto y el otro cerrado, ya sabemos que en la parte extrema son antinodos de desplazamiento, en la parte abierta, y en la parte cerrada son nodos de desplazamiento, ¿no? Nodos de desplazamiento. Y justamente lo contrario cuando se trata de amplitudes de presión. Bien, para este tubito de un extremo abierto y el otro cerrado, la frecuencia fundamental está dado por esta expresión. La frecuencia fundamental del tubito es la velocidad del sonido dividido entre 4 veces su longitud, entre 4L. Entonces la longitud nos dan, es 1 metro del tubito, ¿no? Su longitud es 1 metro. Y la velocidad, ya lo tenemos, hemos dicho que mientras no se diga lo contrario, la velocidad del sonido en el aire va a ser una constante y ese valor es 344 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad del sonido, que se produce a una temperatura estándar de 20 grados centígrados. Bien, entonces ya tenemos todo. Tenemos la velocidad,
la longitud de un metro. Entonces, reemplazando acá, la frecuencia de este tubito, su frecuencia de vibración fundamental es 86 Hz. Inciso A, bastante sencillo. Bien, entonces esta misma frecuencia la tiene también la cuerda, porque como vibra la columna del tubito por resonancia, eso solo se puede producir cuando el sistema perturbador tiene la misma frecuencia del sistema perturbado. Entonces el sistema perturbado tiene esta frecuencia de 86 Hz, lo que significa que el sistema perturbador, en este caso la cuerda, tiene la misma frecuencia, 86 Hz, o al menos parecida, en este caso la misma frecuencia. Bien, entonces para el inciso B vamos a utilizar la que relaciona velocidad de una onda en una cuerdita, en este caso estamos en esta cuerdita, con la propagación de las ondas en la cuerda, la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Esa ecuación es velocidad igual longitud de onda por la frecuencia. Bien, acá un poco directo hemos planteado esta ecuación para el alambre o la cuerda. Haremos un poco más de detalle en esto, ¿no? Como es una onda mecánica, la velocidad sería longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda en este sistemita lo determinamos de la siguiente forma. Acá tenemos en esta cuerdita de ambos extremos fijos, tenemos dos nodos en ambos extremos, ¿no? Y ahí está el modo fundamental de vibración. Y por definición antes habíamos visto que la distancia de separación entre dos nodos vecinos, entre dos nodos próximos, es lambda medios. Y esto tenemos dos nodos vecinos acá. Entre estos dos nodos no hay ningún otro nodo en medio de ambos, ¿no? Al tratarse de un tipo de vibración en el modo fundamental. Entonces no hay otro nodo, estos son los más próximos, por lo tanto esta distancia de separación es lambda medios. Y esa distancia también es la longitud del alambre. Entonces la longitud del alambre es igual a lambda medios. Entonces reemplazando acá, B es igual en vez de lambda, 2L, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar 2L por la frecuencia. Y 2L ha pasado a dividir, y para la velocidad se ha utilizado la velocidad para una onda mecánica transversal de una cuerda, ¿no? La tensión, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Entonces esta es la velocidad de una onda, y este 2L que tenemos en el denominador es este 2L acá, dos veces la longitud del alambre que lo hemos relacionado con la longitud de onda en el alambre. No, ese es más o menos el desarrollo. Eso es en realidad el desarrollo que se ha hecho acá, ¿no? Para plantear directamente esta ecuación, para que se entienda un poco más. Y a partir de esta ecuación hemos relacionado la longitud de onda con la longitud del alambre por medio de la definición de la distancia de separación entre dos nodos vecinos, ¿no? Por eso en vez de lambda, acá tenemos 2L, ese 2L ha pasado a dividir a la velocidad, y en vez de la velocidad, esta formulita, que lo hemos visto en ondas mecánicas igual, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, donde la densidad de masa lineal es masa sobre longitud, ¿no? Bien, así se ha trabajado para tener esta ecuación de acá. Entonces, continuemos. Esta frecuencia es justamente este de acá. La misma frecuencia del tubito, de su modo fundamental, también esa misma frecuencia de modo fundamental lo tiene el alambre, porque si se perturba por resonancia el sistema, eso implica directamente que tiene la misma frecuencia, ¿no? El sistema perturbado con el sistema perturbador. Bien, para inciso B lo que nos piden es la tensión, esa es la incógnita. La densidad de masa lineal es un dato conocido porque tenemos la masa del alambre y tenemos su longitud, 0.3 metros. Entonces, el cociente entre ambos, masa sobre longitud, es la densidad de masa lineal. Entonces, μ es conocido, L es un dato, es conocido, y la frecuencia es conocida porque es la misma frecuencia del tubito. Entonces, en esta ecuación la única incógnita es la tensión. Entonces, corresponde despejar esa tensión, ¿no? Para la densidad de masa lineal, masa sobre longitud, de los datos que nos dan. Bien, entonces despejando, 2L que está dividiendo pasa a multiplicar, la raíz cuadrada pasa al otro lado como potencia, como el cuadrado, y la densidad de masa lineal que está dividiendo pasa a multiplicar. Y reemplazamos los datos, ¿no? Acá reemplazamos la masa del alambre sobre la longitud del alambre, y ese valorcito reemplazamos en acá, densidad de masa lineal, la frecuencia 86 Hz y la longitud del alambre 0.3 metros. Bien. Haciendo toda esa operación matemática, el resultado sale que la tensión es 88.75 newtons. Entonces, esa es la tensión que tiene la cuerda para que pueda vibrar a esta frecuencia, 86 Hz, y como esa misma frecuencia tiene el tubito empieza a vibrar, empieza a escucharse el sonido del tubito,
porque lo está perturbando la cuerdita. Muy bien, eso sería la solución en este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio, jóvenes? Nada, ¿no? Muy bien, entonces continuaremos con el siguiente ejercicio. De la guía de ejercicios de sonido, el ejercicio número 3. Bien, tenemos este sistemita. Una onda sonora de 42 centímetros de longitud de onda entra en el tubo de la figura. ¿Cuál debe ser el radio más pequeño R para que se escuche un mínimo en el detector? Bien, entonces nos dice una fuente sonora. Entonces acá tenemos un parlante que emite un sonido armónico, por supuesto. Y nos dicen que esta es la longitud de onda que produce este sonido. Bien, con eso podemos determinar la frecuencia que produce este sonido, ¿no? Qué tan agudo es el sonido que produce este parlante, porque la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Esto también es válido para una onda mecánica longitudinal o transversal. Entonces, como nos dan la longitud de onda y la velocidad de onda, la velocidad del sonido es 344 metros por segundo, entonces, si nos dan la longitud de onda, también conocemos la frecuencia de esta onda sonora que está produciendo acá. Bien, entonces este parlantito produce un sonido característico con esta longitud de onda, 42 centímetros, y nos dicen cuál debe ser este radio R más pequeño, para que se escuche un mínimo en el detector. Por un mínimo se refiere a una interferencia destructiva. Ya, es decir, este es el detector, este es el micrófono. Acá se genera la fuente de sonido en el parlante, viaja por este tubito, el sonido, y llega hasta el micrófono, el detector. Entonces, que puede ser también una oreja, por ejemplo, ¿no? Para detectar ese sonido. Entonces, en el detector se escucha un mínimo, ¿no? Se escucha un mínimo, es decir, un sonido bien bajito se escucha, un sonido bien bajito. ¿Y cómo es que se produce ese sonido bien bajito? Porque se está produciendo una interferencia destructiva. Para que se produzca una interferencia destructiva debe haber dos ondas sonoras que están mezclándose en un punto para destruirse, ¿no? Bien, ¿cuáles son esas dos ondas? Hay una parte del sonido que va a ir directamente hasta, hasta el detector, hasta el micrófono. Entonces va a viajar por acá directamente y va a llegar al detector, una parte del sonido. Pero otra parte del sonido, estos tubitos están conectados, abiertos, todo de forma interior. Otra parte del sonido va a viajar por este tubito en la parte curva y de esa forma va a llegar al detector. Entonces, tenemos esos dos sonidos. Claro, un sonido acá está produciendo de forma única, pero en este punto el sonido se va a dividir porque se tiende a dividir en frentes de ondas, ¿no? Entonces, una parte del sonido se va a ir recto y otra parte de ese mismo sonido se va a dividir por esta curva. Y luego otra vez va a bajar por acá y se va a volver a mezclar con el mismo sonido del parlante. Entonces, se produce una interferencia destructiva por esta desviación de las trayectorias de estos dos pedazos de sonido que se dividen en este punto. Y al volver a juntarse, como se están mezclando, van a producir una interferencia destructiva, ¿no? Entonces, con este mínimo de acá se refiere a una interferencia destructiva. Y debemos hallar ese radio más pequeño, ¿no? El radio más pequeño en este sistema. Bien, este también es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de trompetas, esos instrumentos de viento, de saxofón, etcétera, porque tienen varias configuraciones de tubitos, se van mezclando tubitos ahí para producir un sonido característico, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, tiene varios por supuesto, pero uno de los objetivos de todo ese sistema de mezcla de esos tubitos en estos instrumentos de viento es generar una interferencia constructiva. En este caso, vamos a estudiar este tipo de sistema por una interferencia destructiva, pero en estos instrumentos de viento, trompeta, saxofón, ese tipo de instrumentos, esta configuración se lo hace para que se genere una interferencia constructiva, es decir, para que el sonido se escuche mucho más fuerte. ¿No? Un error en esos diseños puede caer con una interferencia destructiva y en vez de que se escuche más fuerte, se va a escuchar mucho más suavito aún. Bien, entonces resolveremos este problemita. Bien, la condición de interferencia destructiva es esta, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a utilizar, porque con un mínimo ya hemos establecido de que se refiere a una interferencia destructiva.
¿no? El micrófono se va a escuchar ese sonido que proviene del parlante bien suavito, con intensidad bien baja. Bien, donde n son todos los números enteros, incluidos el 0. Bueno, acá no lo he anotado, pero el 0 también está incluido acá, para esta interferencia destructiva. La otra ecuación para una interferencia destructiva es también esta, la otra condición. N igual a lambda medios para una interferencia destructiva, solo que en este caso n solo son los números impares, etc. ¿Ya? Esta ecuación también es la otra que se puede utilizar, solo que en este caso los n solo son los impares. Vamos a trabajar con esta ecuación de acá arriba porque es un poco más cómodo de trabajarla y aparte no tenemos restricción en los n. Son todos los números enteros, incluido el 0, que acá me olvidé anotarlo, pero lo voy a anotar, incluidos el 0. ¿Ok? Bien, entonces trabajemos con esta ecuación de acá, la que he anotado. Esta condición debe cumplir la interferencia destructiva, es decir, la diferencia de distancias de las fuentes sonoras debe satisfacer esta relación. Esa diferencia de distancias es la diferencia de distancias que se producen entre esos dos sonidos que se dividen en una trayectoria, ¿no? Entonces, delta de D es distancia 2 menos distancia 1. Bien, analicemos cuáles son esas distancias. Tenemos este sistemita, una parte del sonido, como habíamos dicho, va directamente recto por el tubo y llega hasta el micrófono, ¿no? Y otra partecita del sonido se divide en acá. Entonces, esa parte del sonido hace esta trayectoria, ¿no? Se va por la parte curva, baja y llega al micrófono. En esta sección es que se mezclan ambos sonidos que recorren esas diferentes trayectorias. Entonces, esas distancias son las que corresponden de 1 y de 2. Toda la longitud de esta línea discontinua azul oscuro corresponde a la distancia de 1 y toda la longitud de esta línea discontinua roja, toda esa longitud corresponde a la distancia de 2. Bien, analizaremos entonces cuáles van a ser esas distancias de 1, de 2 para realizar la resta, utilizar esta ecuación y así determinar R, ¿no? ¿Cuál es el radio más pequeño? Nos piden acá, R más pequeño. Por supuesto va a haber varias respuestas, ¿no? Para cada N vamos a tener distintos radios. Bien, entonces vamos a suponer que esta distancia de la fuente hasta este punto de acá, en el cual se divide el sonido, es X1, y este punto de acá, desde este punto hasta el detector, este punto donde se mezclan otra vez los sonidos, se vuelven a unir, hasta el detector lo vamos a llamar X2. Y esta distancia que tenemos desde acá hasta acá es 2 veces el radio, ¿no? Porque de acá, que es el centro, hasta este extremo es R, y de este centro hasta el extremo derecho también es R. Entonces, en total todo esto sería 2R, el diámetro de esta trayectoria curva que realiza ese pedacito de sonido que se va por la trayectoria curva, ¿no? 2R, 2R. Muy bien, entonces todo eso sería la distancia de 1. Todo eso sería de 1. X1 más 2R más X2. ¿No? X1 más X2 más 2R. Todo eso es D1. Una parte del sonido recorre esa distancia hacia el detector, D1. Bien, otra parte del sonido recorre la distancia de 2, que es la longitud de toda esta línea discontinua roja. Entonces, ¿cuál sería su longitud? ¿Cuál sería su distancia? Sería X1, este pedacito, ¿no? de esta línea roja que estamos analizando, discontinua, más X2, este pedacito de acá, más este pedazo, pero este pedazo no es 2R como lo era en el caso de D1, es esta curva que es la mitad de una circunferencia, ¿no? Entonces, si fuera una circunferencia, el perímetro de esa circunferencia sería, su perímetro sería 2πr, de una circunferencia completa. Pero como esta trayectoria de esta línea discontinua roja es la mitad de esa circunferencia, no hace una vuelta entera, sino hace media circunferencia, es la mitad de ese perímetro de la circunferencia, ¿no? 2πr entre 2, es decir, πr simplemente, πr. Entonces, este pedacito que hace esta línea discontinua roja en esta curva, esa longitud es πr simplemente. Entonces, la distancia de 2 de esta línea discontinua roja sería X1 más πr, porque esa trayectoria hace, más X2 para finalmente llegar al micrófono, ¿no? X1 porque va desde la fuente de sonido, desde el parlante, hasta este punto donde se divide y el sonido luego recorre esta curva, hace πr, toda esta curva tiene una longitud de πr,
luego se vuelve a unir hasta este punto de acá y para finalmente llegar al detector. Y esa distancia para llegar al detector es x2. Entonces la suma de esos tres sería la distancia de 2 que estamos buscando acá. x2 más x1 más pi r, ¿no? Aquí está. x1 más x2 más pi r, la mitad del perímetro de una circunferencia, porque esta pequeña trayectoria que hace esta línea discontinua roja, este pedacito de sonido, porque se va por esta trayectoria curva, es la mitad de una circunferencia, ¿no? Del perímetro de una circunferencia. Ahí está, tenemos d1, d2, entonces realizamos la resta. Al final x2 y x1 no importan cuánto van a ser estas distancias porque se van a simplificar. Acá es una resta. Entonces, reemplazando, tenemos distancia 2, que es todo esto, menos todo esto que hemos visto que es distancia 1. Entonces acá tenemos, por este signo negativo, afecta al paréntesis, tenemos x1 negativo, x2 negativo, acá tenemos x1 y x2 positivo, por lo tanto se van a simplificar. Entonces x1 y x2 al final no son relevantes. Lo único que queda es pi r menos 2r. Entonces esa es la diferencia de distancias entre esos dos pedacitos de sonido que se dividen y luego se vuelven a mezclar para llegar al detector. Entonces, debido a esas diferencias de distancias que se recorren esas dos partes del sonido, se produce una interferencia. Y en este caso, queremos que esa interferencia sea destructiva. Entonces, para que esa interferencia sea destructiva, debe cumplir esta condición. Es decir, esta diferencia de esas distancias, pi r menos 2r, debe ser igual a n más un medio veces la longitud de onda. En pocas palabras, delta de d vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, en vez de delta de d, pi r menos 2r, ahí está, debe ser igual a n veces n más un medio la longitud de onda, donde n son todos los números enteros, incluidos el 0. El 0 lo voy a incluir en la presentación que les dejo en el Classroom, ¿ya? Bien, la incógnita es r. ¿Cuál debe ser ese radio? ¿No? Entonces, despejamos r, de acá lo factorizamos. De la factorización nos quedaría pi menos 2. Ese pi menos 2 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Por eso acá lo tenemos en el denominador. Ya está. Entonces, la longitud de onda está, que nos dan en el problema, que es 42 centímetros. No, justamente necesitamos eso, la longitud de onda. Entonces, esto es dato, todo lo demás es conocido, y n son todos los números enteros. Entonces, para cada número entero, tenemos diferentes valores del radio. Entonces, con n igual a 0, vamos a tener un valor del radio, con n igual a 1, reemplazamos acá, se nos lo aparece en matemática, vamos a tener otro radio, con n igual a 2, etc. Entonces, para cada n vamos a tener diferentes radios posibles para que se generen interferencias destructivas. Bien, lo que nos preguntan es el radio más pequeño, ¿no? El radio más pequeño para que se genere una interferencia destructiva. Entonces, con esta ecuación, para todos los n ya vamos a tener radios, varias soluciones de r, y se generan interferencias destructivas. Pero lo que estamos buscando de todos esos R's, el más pequeño. Entonces, ¿con qué n se producirá el más pequeño? Con n igual a 0, si se nota acá. Entonces, si reemplazamos acá n2 o 3, a medida que se puede ver claramente acá en la ecuación, a medida que n sea mucho más grande, a medida que n crezca, esta operación matemática va a terminar también con un número más grande. Entonces, si estamos buscando el r más pequeño, entonces eso corresponde a que n sea el más pequeño también acá. Entonces, con n igual a 0, obtenemos el radio más pequeño, el radio mínimo en este caso. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Porque, bien, lo hago otra vez esa aclaración, porque este radio más pequeño se refiere de todos esos R's que satisfacen la interferencia destructiva, el más pequeño estamos buscando, por eso R mínimo lo he anotado acá. Pero no se confundan con este otro mínimo que aparece acá, para que se escuche un mínimo en el detector, este mínimo se refiere a una interferencia destructiva. Ya tenemos entonces, en el problema tenemos dos referencias o dos argumentos que hacen referencia a mínimos, ¿no? Un mínimo, este de acá, que esto, como está relacionado con el detector, esto directamente se refiere a una interferencia destructiva. Y este más pequeño que se refiere a un radio mínimo, a un radio más pequeño. ¿Ya? Bien, entonces, para hallar ese radio más pequeño,
con n igual a 0, directamente. Porque si n es 1, esta operación matemática va a resultar más grande. Con n igual a 2, mucho más grande todavía. Entonces, n igual a 0, reemplazando acá, n igual a 0, y realizando la operación matemática, 1 medio por la longitud de onda es dato, en metros, por supuesto, hay que reemplazar acá, dividido entre pi menos 2, el resultado sale 0.184 metros, o 18.4 centímetros. Entonces, ese es el radio más pequeño con el que se genera una interferencia destructiva. Con un radio más pequeño no lo vamos a conseguir, no se va a generar interferencia destructiva, ¿ok? Muy bien, esa sería la solución en este problema, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en este ejercicio? ¿Algo que no ha quedado claro? Ninguna pregunta, ¿no? Muy bien, pasaremos a este siguiente ejercicio. El número 29. Bien, pero antes creo que hay algunos mensajes. He estado escuchando algo así. A ver. Ah, no se comparte mi pantalla. Uy, lo siento, jóvenes. No, estoy presentando, jóvenes. Estoy presentando acá. Estoy presentando mi pantalla. A ver, otra vez lo voy a volver a hacer. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me pueden escuchar? A ver, ¿me confirman eso? Sí, que se le escucha bien. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Bien. Bien, sí, algunos me escuchan, pero otros no. A ver, verifiquen sus parlantes de su computador o celular, jóvenes, sí. Bien, voy a volver a compartir. Ya me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, hay algunos mensajes, me escuchan, pero yo no los escucho. Ok. No sé qué está pasando, hay algún error en el Meet, ¿no? Bien, confírmeme si se puede ver mi pantalla, jóvenes. Bien,